Bueno, entonces la primera presentación es de María Mercedes Camarero, ¿no? Que viene de la Universidad Pablo Olavide, ¿no? Que es la universidad que va a organizar el próximo Congreso de la Federación Española de Sociología, por lo cual es un placer tenerla acá y luego compartiremos pronto ¿no? en Sevilla también. Bien, ella es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis Interacción Social y Desarrollo Moral. Es investigadora del grupo de análisis sociológico de la Universidad Pablo Olavide. Y sus temas son educación, cambio y cohesión social, democracia, ¿no? Y políticas públicas. Bueno, entonces, a partir de ahora, vamos a dejar a Mercedes para que exponga, ¿no? ¿Sabes cómo compartirlo? ¿Sabes o te hago ayuda técnica? Sí, por favor. Dale. Gracias. Buenas. Compartir. Es este, ¿no? El uso de los impuestos. Sí. Bien, espera que... ¿Se ve bien ahí? Sí se ve, pero no pantalla completa. Sí, estoy tratando de que... Ahí está. Ahí lo ven. Perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, iniciamos entonces. Muy bien, hola. Buenas tardes allá, buenos días. Bueno, es una gran ocasión, la verdad es que llevamos un mes en este magnífico país con estos grandes colegas y bueno, en una situación un poco complicada hemos encontrado. Bueno, no nos vamos la semana que viene estaremos ya por allá. Y bueno, tenemos una presentación, un mix, es más híbrida que nunca. Yo voy a hablar sobre el uso de índices compuestos para el análisis comparativo y Eduardo Bericat va a hablar de otro tema, pero bueno, ahí vamos. Es uno de los objetivos principales, ¿no? del proyecto INCASI, que es el uso de índices compuestos para el análisis comparativo entre Europa y América Latina. Y bueno, voy a exponer algo de mi experiencia en el uso de índices compuestos para este tipo de análisis y me voy a centrar y voy a poner algunos ejemplos que están relacionados con un índice de clima de opinión a propósito de la delincuencia. Un índice sobre qué piensa la ciudadanía de cómo se define el delito y cómo se debería, en su caso controlarse y castigarse. Bien, me voy a referir a estos diferentes contextos en los que trabajamos cuando hacemos análisis comparado. Voy a hablar de las ventajas de utilizar índices compuestos, entre otras cosas porque sirven para representar y medir conceptos complejos. Como son conceptos complejos, la mayoría de los conceptos que analizamos en sociología, conceptos de grado medio, ¿no? Desde la desigualdad de género, la desigualdad económica, la calidad de vida o cualquier otro índice. Bien, y en concreto me voy a referir a este caso del clima de opinión. No solo se utiliza un índice compuesto en este caso para medir un fenómeno complejo, sino que además se analizan datos que son complejos de medir, que son las actitudes. Por ejemplo, Corbetta en su manual de metodología de la investigación se refiere en un capítulo sobre la
las escalas de actitudes, pues es un ejemplo de medición de conceptos complejos. Luego tenemos aquí una doble complejidad. Bueno, vamos a hablar uso de índices. A veces hay un poco de confusión terminológica porque en inglés se dicen indicadores compuestos y nosotros, pero los indicadores compuestos en inglés, los composite indicators, están compuestos de dimensiones y a su vez estas dimensiones se forman con indicadores. Entonces nos solemos referir, el término índice es aquello que marca en una escala graduada pues el valor de ese fenómeno, ¿no? Como en una escala, como en un termómetro, el índice es lo que señala la medida, la temperatura del enfermo, y si nos dice, además, está compuesto con un key de medida, ¿no? La escala. Nos dice si está por encima de un valor, si tenemos fiebre, o si está por debajo de este valor, si tenemos hipotermia. Una definición de indicador que me gusta mucho porque es muy sencilla y muy parsimoniosa es que es un número, es una cantidad que representa una cualidad. Bien, tenemos toda la idea de la traducción empírica de los conceptos complejos, formulada por Lazarsfeld en 1959, en su famoso artículo de On Evidence and Inference, ¿no? Y ahí ya nos comenta cómo representar estos conceptos complejos a través de dimensiones y indicadores. Bueno, el movimiento de los indicadores nos habla de esta estadística, de esta posibilidad de realizando informes sociales y monitorizar la sociedad. Bien, la definición de índice compuesto, tal y como lo conocemos, tal y como lo desarrollamos en este proyecto, bueno, pues tiene ahí, me imagino que todos conocéis el libro publicado por la OCDE, que es el libro de Saisiana y sus colaboradores del James Research Center de la Unión Europea, y nos habla que este indicador compuesto, este índice compuesto, está formado por indicadores individuales, algo muy importante, estructurado sobre la base del modelo subyacente, un modelo teórico subyacente del concepto, y necesariamente hablamos de un modelo de naturaleza multidimensional. Lo que es multidimensional es cómo lo medimos. Siempre podemos utilizar un índice sintético, podemos utilizar un único indicador para representar una realidad compleja. Hay indicadores sintéticos que son extraordinarios. Por ejemplo, la esperanza de vida nos habla de la calidad de vida de un país, de la calidad. Bueno, son índices sintéticos de estos naturales. Pero nosotros con un índice compuesto representamos un concepto complejo, pero de manera multidimensional. Bien, sobre los usos y sobre las ventajas de utilizar indicadores compuestos no vamos a insistir. Tienen múltiples y grandes ventajas, y además es que podemos tener un número, una cantidad que representa una cualidad, pero además tenemos varios subíndices, y además también podemos analizar estos indicadores. Entonces tenemos tenemos varias medidas, una por cada dimensión, y tenemos varios indicadores que también miden y representan algún aspecto del concepto. Sobre las dificultades, bueno, he señalado una aquí sobre el contexto socioeconómico-cultural. Cuando nosotros hacemos un análisis comparado, estamos analizando realidades que surgen, que se producen en diferentes contextos. Por ejemplo, si queremos hacer un índice de desigualdad de género comparado, y vamos a comparar países en los que las mujeres no tienen los derechos reconocidos, los derechos humanos fundamentales reconocidos, pues resultará bastante difícil, ¿no? Comparar estas dos realidades desde el punto de vista metodológico. Otra cosa será. Bueno,
Si queremos medir un índice de emancipación juvenil comparado, por ejemplo, para estudiar las variaciones internacionales de este fenómeno, puesto que implica derechos sociales y también la estratificación del bienestar, pues deberemos comprender cómo concurren pues, el Estado, el mercado y la familia en las diferentes sociedades que estamos analizando, ¿no? Y si queremos diseñar un índice de clima de opinión sobre la delincuencia, pues tendremos que tener cuidado y unas cautelas especiales porque tenemos países con estructuras delictivas o sentimientos de inseguridad muy diferentes, etcétera. Nos encontramos con grandes dificultades que tienen que ver con cómo se define el fenómeno y cómo se define socialmente este fenómeno. Si vemos o analizamos algunas de las conductas delictivas, por ejemplo, la agresión sexual o la violación, pues vemos cómo en diferentes sociedades, pues tanto los códigos penales como la sanción social de estos delitos es muy diferente, ¿vale? Vemos que existen y que se hacen juicios paralelos donde y en unas sociedades se considera delito de una gravedad, en otras no, en otras se sanciona, existen eximentes, existen agravantes, a veces hasta se pone en cuestión quién es la víctima y quién es el victimario, ¿no? En el caso de, luego tenemos que tener una cautela muy especial con respecto a cómo se definen los fenómenos. Sobre los indicadores, ¿qué indicadores son adecuados para representar estos fenómenos? Pues de nuevo depende un poco de la naturaleza y de la definición del fenómeno, en este caso del delito. Tomamos el número de denuncias, bueno, claro, el número de denuncias será un buen indicador de este tipo de delitos, a condición, primero, que se reconozca como delito en esa sociedad y, en segundo lugar, pues que las personas y las víctimas sean libres para poder denunciar que no exista un control. Luego depende, de nuevo, de cómo queremos medir. Bueno, claro, en algunos casos, pues en algunos países, pues las violaciones son una de las consecuencias de las violaciones que podrían servir como indicador directo, son los matrimonios, ¿no? Los matrimonios en países como la India, por ejemplo, entre víctima entre violador y víctima. Luego depende mucho de este tipo de... Pero además estos códigos, tanto los códigos penales como los códigos sociales van cambiando, lo que añade dificultades a cómo podemos medir este tipo de fenómenos y este tipo de hechos. Pues, por ejemplo, pues aquí tenemos una pregunta que aparece en el Eurobarómetro, en el que se pide precisamente a la población europea, porque es en un Eurobarómetro, circunstancias en las que mantener relaciones sexuales sin consentimiento podría justificarse, ¿no? Bueno, pues aquí ya aparecen los atenuantes y los agravantes. Cuando trabajamos con indicadores, con índices compuestos, hay que echarle imaginación, mucha imaginación para encontrar, ¿vale? Y tenemos, bueno, pues esta pregunta responde de forma muy adecuada a lo que actualmente en la sanción social de la violación en la mayoría de los países europeos, que tiene que ver con el consentimiento, ¿no? Bueno, en fin. Tercer tipo de dificultades, además del contexto de las definiciones, otras que están vinculadas con las fuentes. No nos cabe... Lo que hacemos es una cocina de aprovechamiento. Cuando trabajamos con índices compuestos, luego todo depende de si se producen los datos, si estos datos que se producen por instituciones públicas, también privadas, si están disponibles. Tenemos que hablar también por la regularidad de las fuentes, para que se puedan actualizar. La aspiración de la construcción de estos índices es fundamental para monitorizar, para hacer un seguimiento del cambio.
También tenemos que estar pendientes del nivel de desagregación de las categorías. Hay veces que encontramos categorías que están muy agregadas. Por ejemplo, en la encuesta de victimización de México, pues aparecen los tocamientos y manoseos junto a los secuestros y los secuestros express, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay poca desagregación y de las categorías, y esto nos impide... y luego también del nivel de desagregación del cruce de variables, porque a veces necesitamos conocer pues, la opinión o la situación o no sé qué, de los jóvenes en cada una de las diferentes territorios, y necesitamos un nivel de desagregación. Claro, siempre podemos recurrir a los microdatos, pero tense en cuenta que cuando construimos un índice que puede tener, bueno, no lo sé, entre 10 y 25 indicadores, pues no podemos descargar los microdatos de cada una de estas encuestas para hacer el cálculo, pero además existen en todos los países, son fuentes, a veces tenemos que ir entrando y buscando el dato en cada una de las fuentes, en cada uno de los países, en cada uno de los... Bueno, la complejidad es... y finalmente son comparables los datos que encontramos. Bien, voy a presentar a continuación brevemente, espero no estar pasándome de tiempo. Sí, bueno, ¿sí? Vale. Voy a exponer brevemente el índice de clima de la opinión pública sobre la delincuencia, y terminaré dando algunas propuestas para solucionar algunos de estos problemas con los que nos encontramos. Un índice compuesto parte de un modelo teórico subyacente. A veces, entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es revisar toda esta literatura, ¿no?, que hay, ponernos al día con el fenómeno que estamos estudiando. En términos de clima de opinión, en términos de opinión pública, aparecen muchos estudios, y la literatura nos dice que se está produciendo un creciente punitivismo, ¿no? Punitivismo por parte de las instituciones, de los estados, y punitivismo por parte de la opinión pública y por parte del sistema de justicia, de justicia penal, ¿no? Se habla de populismo punitivo, se habla de punitivismo. Bien, lo que parece estar sucediendo en esta sociedad, la sociedad del riesgo, animada por esta doctrina del nada funciona en el sistema de justicia penal. Estamos yendo, nos dice Garland, que es una de las figuras referentes en este ámbito, con su libro sobre el control. Nos dice Garland que se está produciendo un eclipse del proyecto solidario. En la mayoría de las constituciones reconocen que la función principal de la pena es la resocialización y la reeducación de los delincuentes, ¿no? El proyecto solidario, pues todo este tipo, bueno, esto está cayendo en desuso, en descrédito, a veces lo tenemos que recordar, ¿no? Y en este marco, pues nos estaría alumbrando todo este proceso, ¿vale? Partimos de la idea de la definición de clima de opinión de Elizabeth Noel Newman, esta piel social, produce la cohesión, y hemos estudiado del libro de la cultura del control. Es un libro, es una obra fantástica, toda la obra de Garland, pero especialmente este libro nos habla directamente de indicadores para medir si una sociedad es más punitivista, o en el otro extremo de nuestro índice más lenitivista, ¿no? En un extremo estaría esta preocupación absoluta por
proporcionar el máximo castigo a los delincuentes, y en el otro extremo esta solución lenitiva. Bueno, y tenemos aquí una serie de indicadores directamente. El libro de Garland es teórico, pero fíjense cómo podemos derivar y todo este tipo de indicadores concretos para medir. Bien, bueno, con esta parrilla de 12 indicadores, pues vamos a la realidad para componer teóricamente este índice, ¿vale? Este índice se compone de seis dimensiones y de otros 16 indicadores, creo recordar. Desde la posición política, ¿vale? Las medidas políticas que deberían ser tomadas sobre la severidad de las penas que se pide para los delincuentes, sobre la extensión, el tipo de conductas que la población piensa que se deberían o que no se deberían penalizar, el desarrollo, cómo operan las cortes de justicia, sobre la responsabilidad, quién tiene responsabilidad en el crimen. Hay que destacar que en estas 6 dimensiones teóricas hay 2. La primera, la de las medidas políticas sobre la responsabilidad del crimen, que son componentes, igual que las otras, de este concepto, pero que son de otra naturaleza, que son de naturaleza correlacional. Al final volveré a hablar de la ventaja que tienen a veces los indicadores correlacionales y las medidas correlacionales, porque no son constituyentes del concepto, pero correlacionan con el mismo. Y a veces, cuando hacemos este tipo de índices compuestos, los que tenemos que imaginar y tenemos que buscar por donde sea este tipo de indicadores, pues nos resultan muy útiles. Pero ¿por qué nos resultan útiles? Porque son más fáciles de encontrar, están más disponibles y correlacionan con el concepto. Utilizamos muchas fuentes de datos diferentes. Es cierto que cuando hacemos trabajos sobre Europa exclusivamente, pues tenemos mucha producción estadística, sobre todo para los 27 países de la Unión Europea, pero como ven, hemos utilizado algunas otras fuentes de datos de estadísticos internacionales, desde el ISSP o la encuesta mundial de valores, o está la International Crime Survey. ¿Vale? Hay otras fuentes en las que hay otras encuestas internacionales donde aparecen países latinoamericanos y países europeos. Bueno, como saben, en estos 21 indicadores distribuidos en seis dimensiones, y tanto los del primero como del sexto son indicadores de naturaleza correlacional. Vale, pues tenemos, claro, siempre nos preguntamos, hay algunos indicadores que son indicadores sintéticos, como hemos visto con el índice de esperanza de vida. Por ejemplo, la pregunta sobre la justificación de la pena de muerte. Pues esta es un indicador sintético que, si me quieres dar una medida más parsimoniosa de lo que es una sociedad, queremos ordenar todos los países del mundo, pues con esta pregunta sería suficiente. Pero bueno, tenemos que tratar de saturar el concepto. Como veremos al final, cuantos más indicadores incluyamos en cada una de las dimensiones será mejor, porque reducirá, entre otros, el error de validez. Bueno, tenemos aquí todo este tipo de indicadores que hemos incluido. Como les decía, aquí tenemos los resultados de cada uno de los... son como unos 30 países europeos, y tienen en la primera columna de la izquierda, podemos ver este índice, el valor del índice, y están ordenados de mayor a
de mayor a menor, pero también podemos ir viendo cada uno de los subíndices. Bueno, por ejemplo, el primero está muy relacionado con el sentimiento de inseguridad y con la adopción de una política criminal antes que otro tipo de prioridades, ¿no? Priorizar la seguridad frente a otro tipo de... Bien, bueno, entonces, como les decía antes, tenemos el valor del índice total, tenemos el valor de las subdimensiones y tenemos también el valor de los indicadores, que se pueden hacer y deshacer si están bien entrabados y bien compuestos. Bueno, aquí los tenemos representados. Y aquí tenemos pues los países con mayor y menor tasa. Tenemos Bulgaria con el máximo, tenemos Irlanda en el punto medio de las puntuaciones tipificadas y tenemos a Noruega en el extremo opuesto, ¿no? Bueno, pues podemos ver las diferencias entre las sociedades más punitivas del sur y las sociedades nórdicas más lenitivas o más partidarias o defensoras de este modelo, de este proyecto solidario. Bien, para terminar, unas propuestas, unas recomendaciones, digamos, para trabajar con índices compuestos cuando se hace este análisis comparativo internacional. Esto es, el objeto principal es mejorar la fiabilidad y la validez, reduciendo el error aleatorio y el sistemático. Con respecto a la selección de los indicadores, bueno, cuando vamos a hacer una comparación internacional, en principio es mejor seleccionar indicadores genéricos frente a indicadores específicos. En este caso, que son un indicador genérico es el de la pena de muerte o indicadores indicadores como uno muy curioso, en la que se pregunta y se suele repetir esta pregunta, las penas para los delincuentes deberían ser más severas y no se menciona ninguna pena, con lo que en ese caso las personas que responden se imaginan poner un punto de referencia que es el delito que les parece más horroroso, ¿no? De entre los posibles. Pero por eso en todos los países se pueden comparar porque cada uno el punto de referencia es el mismo, ¿vale? En otras ocasiones hay que recurrir a casos particulares porque no hay otra vía para seleccionar variables. Por ejemplo, en este caso, para ver algún indicio de resocialización, de si eran partidarios o creían que se podrían rehabilitarlos, no teníamos otro que en unas encuestas sobre terrorismo, ¿no? Entonces, en este caso son específicos, son sobre terrorismo, pero es la única vía que tenemos para captar si las personas son partidarias si creen en el proyecto solidario. Bueno, se pueden usar diferentes categorías de las variables como indicadores. En este caso concreto, por ejemplo, había una misma pregunta de un caso escenario en el que se decía si en este caso necesitaba una pena de prisión o servicios a la comunidad. A veces hay que echarle mucha imaginación. En términos generales, lo mejor es incluir un elevado número de indicadores para reducir el error sistemático e incrementar la validez teórica. Recurrir al uso de indicadores correlacionales. Incrementamos la validez empírica y en cuanto a la selección de fuentes, lo mejor es seleccionar el máximo número de fuentes disponibles. Esto lo hace ya, por ejemplo, Putnam en su índice de capital social y con esto podemos reducir el error aleatorio de la medida. Flexibilidad, imaginación y dedicación. Gracias. Estos son los requisitos. Muchas gracias y disculpa que me... Se escucha algo de... Bueno, para acá mientras yo hablo. para eso. Bueno, la dinámica de hoy va a ser, tenemos la presentación de Mercedes, luego de Eduardo, y abrimos preguntas, interrogantes, debates entre ellos mismos. ¿No? Bueno, ahora entonces vamos a presentar
a Eduardo Bericat, catedrático de Sociología e investigador social en la Universidad de Sevilla. Es otro andaluz por adopción, ¿no? Sus áreas de investigación son las emociones, los valores sociales y la medición de la calidad de las sociedades mediante indicadores compuestos. Uno de sus libros que quiero destacar es el Marco de análisis de los problemas sociales, ¿no? De la editorial Catarata. Bueno, adelante, Eduardo. Preguntar si se ve bien la presentación. ¿Se ve bien? No los veo. No sé. Sí, se ve ¿Qué bien, dicen? se ve muy bien. Se ve bien. Perfecto, gracias. Eduardo. Bueno, muchas gracias, Lalo. Es para mí un honor estar aquí y poder participar en este seminario. Buenos días, buenas tardes a todos los que estáis conectados por ahí. Encantado. Yo voy a presentar algo de un trabajo que hemos realizado con una investigadora uruguaya, Julia Costa, de UDELAR, y con los diseñadores de software, con los programadores informáticos. Y utilizando una técnica que trato de desarrollar en los últimos tiempos, a la que denomino como el análisis de experiencias de vida. Bien, nosotros pensamos que en esta sociedad de transición digital, si había un elemento... Perdón, ¿eh? ¿Sí? Ahora. Muy bien. Pensamos que había un desempeño laboral, el de los desarrolladores de software, que podrían ser considerados como los arquitectos de esta nueva sociedad. Por lo tanto, como normalmente esta actividad está oculta e invisibilizada, porque no somos conscientes del trabajo que están desarrollando, pues aplicando la técnica del análisis de experiencias de vida, podríamos rescatar de algún modo el trabajo que están haciendo estas personas. Esta es la idea. Bien, también era idea de poder ver y controlar y concebir qué puede ser aquello que llamamos sociedad digital y qué puede ser esto que estamos viviendo hoy a lo que denominamos transición digital. Yo les diré que el chip es de 1958. Tiene mi misma edad. Al chip le ha ido mejor que a mí, desde luego. Se ha desarrollado más. Pero bueno, ya hace casi 30 años publiqué un artículo en la Reis preocupándome por estas cosas, a lo que llamé sociedad de la información y de la infocomunicación, porque veía que esta nueva sociedad tenía dos componentes claros. Ya hablaba de inteligencia artificial, pero ahora se ha puesto mucho más de moda, y también hablaba de realidad virtual, aunque ahora también se ha puesto mucho más de moda, desde los videojuegos hasta las culturas y mundos virtuales, etc. Bien, por eso la llamaba sociedad de la infocomunicación y sostenía que debíamos tener una teoría social de la infocomunicación porque estas tecnologías iban a cambiar radicalmente la sociedad. Cuando veo este artículo a la vista de hoy, yo insistía mucho, bueno, es un artículo donde se habla de los sociólogos y científicos sociales que defienden o que atacan o que critican, etc. Bueno, es bastante complejo, pero yo hablaba de la cultura de la inteligencia artificial y hablaba de la cultura de la realidad virtual. Claro, en esos años era bastante ver que iba a haber un proceso, por ejemplo, de encerebración social. Hoy Internet es un cerebro objetivable y colectivo que está por encima de nosotros y del que hacemos uso. De hecho, los programas de inteligencia artificial generativa tiran de ese cerebro y del conocimiento que hay allí para darnos servicios, es decir. Pero lo vi como cultura, mea culpa, porque 30 años después no se trata de una cultura meramente.
sino de todo un sistema operativo. Y por lo tanto ya es no una cultura, sino una sociedad entronizada. Y esta es un poco la tesis que defendería hoy. Para aclararme, intenté hacer un pequeño esquema de lo que podría ser esta sociedad digital. Y dije, bueno, la sociedad digital tiene 3 niveles. Una infraestructura que está compuesta por redes, por ordenadores, y en aquel tiempo me dejé una cosa que no supe valorar, que es las memorias. Sin grandes memorias el sistema no funciona, porque puedes tener ordenador, puedes estar conectado, pero necesitas una gran memoria para que todo este tinglado digital funcione. A partir de lenguajes digitales, lo que estamos haciendo que es pasar todas las operaciones analógicas a digitales. Y cuando digo todas, digo casi todas, desde el sexo hasta la producción, desde la imaginación hasta el saber, desde la relación social hasta todas las pasamos a una versión digital. Por lo tanto, lo importante es concebir que hay un núcleo operativo de la sociedad digital. Y este núcleo operativo tiene 3 elementos: lo que llamamos algoritmos, lo que llamamos aplicaciones y lo que llamamos plataformas. Cualquiera que haga un trabajo en torno a sociedad digital o a lo digital se va a enfrentar con estos 3 mecanismos que son básicos. Los algoritmos no son más que un conjunto de instrucciones que llevan de un input a un output. Es decir, es una fórmula lógica, matemática. Pero un algoritmo, por muy perfecto que sea, no puede abordar una tarea pragmática concreta. Y entonces hay aplicaciones que sí que se adaptan a las tareas pragmáticas completas, compuestas de muchos algoritmos. Entonces ahí tenemos las apps para todas las actividades. Y luego las apps y los algoritmos no pueden existir en un vacío. Hay plataformas que sustentan esas apps y esos algoritmos. Y estos 3 elementos son los que sustentan toda la operación de la sociedad digital. Por lo tanto, este núcleo operativo con información y con comunicación lo transforma y constituye inteligencia artificial, es decir, conocimientos sustantivos, y también realidad virtual. Es decir, vivimos no solamente en el mundo real de lo que vemos con nuestros ojos, sino que vivimos en las pantallas, vivimos en Netflix, vivimos en las televisiones, vivimos en los teléfonos, vivimos en las fotografías, en las imágenes. Es decir, con eso tenemos 2 elementos que ya configuran la superestructura. Esto es un poco marxista, ¿no?, de hablar de infraestructura y superestructura, pero creo que tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de conocimientos cognitivos y representaciones, un componente expresivo, sino que también hay procedimientos y acciones. Es un sistema de acción. Bien, dejemos esta idea de sociedad digital que se está construyendo, generando una infraestructura invisible que no vemos, como no vemos el sistema de alcantarillado. Uno toma el agua del grifo, toma el agua, pero omite, el sistema de alcantarillado está invisible. Mi punto aquí es que toda la trama de algoritmos, de apps, y solo vemos lo que necesitamos en apariencia. Es decir, de la caverna de Platón vemos las sombras, pero no la realidad. Luego, ese sería. Y entonces, dice, bueno, ¿y esto cómo, en qué punto está? Hay gente, y algunos me han dicho, no, ya estamos en la sociedad digital. Y dice, no, eso es el problema. Espera, que aún queda. Estamos en transición digital. Fíjense, por ejemplo, la curva de la evolución del gasto mundial en tecnologías y servicios relacionados con la transformación digital. Del 17 al 26, en 9 años, se va más que triplicar ese gasto. Es decir,
estamos en proceso. Y si miramos el crecimiento del empleo total en personas ocupadas como especialistas en tecnologías de la información y de la comunicación, vemos la línea amarilla, que el crecimiento es exponencial comparado con la línea azul, que es un crecimiento pues casi bastante plano. Dos rasgos que quisiera resaltar de esto. Claro, los informáticos y los desarrolladores de software tienen un elevado poder de mercado, porque hay mucha demanda de estas cualificaciones. Y por otro lado, las empresas tienen que introducir gestión de recursos humanos que sirvan y que sean capaces de atraer a estos profesionales, porque estos profesionales no van a cualquier empresa si no les ofrecen una serie de condiciones. Y luego otro rasgo de esta composición sociodemográfica de los desarrolladores de software interesante es que el 59,2% de ellos tienen menos de 35 años. O sea, son los jóvenes los que están creando esta transición y esta sociedad digital, aunque luego todos caemos en sus redes, obviamente, pero son ellos los que están creando. Y hay un dato curiosísimo, y es que el 91% de los desarrolladores son varones. Se empezó, por ejemplo, en España, en las facultades informáticas, con mucha matriculación de mujeres, pero en vez de avanzar, lo que ha sucedido, y ayer lo hablábamos, es retroceder. Y entonces, hoy en día, el porcentaje de egresados en facultades de informática, mujeres, no supera el 15%. Lo cual, ¿qué significa? Que las mujeres están ajenas a este proceso de creación, que no participan en este proceso creativo que es la formación de este nuevo sistema. Ayer hablábamos, por ejemplo, y decía Victoria, ¿no? La importancia que tienen los videojuegos, que son masculinizados, para luego generar vocaciones de informática, científicas, etc. Lo expresivo, el mundo de la representación virtual, el videojuego, está determinando también la vida y las elecciones y las afinidades selectivas de futuras personas. Luego, hay conexión entre conocimiento y expresión y representación simbólica. Bien, decimos, bueno, elegimos a estos profesionales. ¿Y con qué técnica? Pues miren, yo últimamente estoy intentando desarrollar o que los sociólogos y los científicos trabajemos más la experiencia, porque es una forma como de volver a la vida real que tienen las personas en las distintas formaciones sociales. La sociología, hasta cierto punto, se dividió entre lo que es una sociología del discurso, una sociología cultural, etcétera, como que está en el aire de lo simbólico, y luego una sociología de la situación social, de la estructura objetiva, etcétera. El separar ambas cosas lo que hace es impedirnos comprender cómo se produce la vida social en su realidad. Y por lo tanto, recuperar el concepto de experiencia y analizar la experiencia nos hace ver la realidad social tal y como está operando en los seres humanos concretos. Ya que estoy en este país, en Argentina, la experiencia de la infracción no tiene nada que ver con los datos de la infracción. Tiene algo que ver, pero cómo vive la gente aquí y cómo se maneja con la infracción, te cuentan historias de todo tipo. Y en esas historias comprendes el valor humano que tiene la infracción, porque genera muchas. Bien, este es un ejemplo, y si habláramos de la pobreza se experimenta. La idea general que puedo dar sobre experiencia es que, miren, la vida no es un saco de cosas desorganizadas o un fluir de hechos, acontecimientos, eventos, amigos. No. Lo que hacemos es empaquetar la vida. Pero la vida hacemos paquetitos. Y entonces, si estuvimos en un concierto, eso fue quizá una experiencia. O si hemos hecho un viaje, es una experiencia. O si tenemos unos hijos,
Eso es una experiencia. Es decir, la vida no viene desparramada, sino que viene como en paquetes. Y estas son. Aquí lo que quisimos captar es la experiencia de los desarrolladores de software. Una referencia que suelo usar es la de Richard Sennett en La corrosión del carácter. Su libro parte de una comparación entre dos experiencias. La experiencia de Enrico, un trabajador de la limpieza, y la experiencia de su hijo, Rico, que es un ingeniero de telecomunicaciones, creo. Mientras que el primero, Enrico, tenía un horizonte en su vida de largo plazo y podía forjar un carácter y crear una moral y una identidad y un sentido de su vida, Enrico, el hijo, en un neocapitalismo de corto plazo, es incapaz de construir con todos los pedazos estos de su vida una biografía completa y que tenga sentido. Y de ahí viene el título de La corrosión del carácter. Yo lo que hemos querido es ver si en las experiencias de vida de estos desarrolladores de software, como son el núcleo central de la transición digital, ver si también hay algo de nuestras experiencias de vida. A ver si allí, analizando sus experiencias, vemos también nuestras experiencias. Lo voy a comentar rápidamente. Las características del análisis de experiencias de vida. Bueno, voy a citar unas cuantas y muy rápidamente. Este análisis otorga primacía a la subjetividad, a cómo viven la realidad los sujetos. Luego tiene una perspectiva fenomenológica. Luego parte de realidades sociales concretas. No me cuentes una milonga en abstracto. Dime qué te pasó y dime cómo lo viviste. Y dime, es decir, hacemos lo de Garfinkel, un principio empirista o el análisis conversacional. Nos sometemos muy directamente a los datos. Tercero, entendemos que las experiencias son humanos, son procesos humanos completos y complejos. Luego, o la entendemos en conjunto o no vamos a entender nada. Por lo tanto, aplicamos un principio holístico. Y segundo, no prejuzgamos lo que nos vamos a encontrar en la experiencia. Luego usted cuénteme la experiencia y luego yo ya analizaré la experiencia. E incluso volveré a usted para ver si mi interpretación de su experiencia es correcta o no. Pero no voy a usted ya con categorías sociológicas o teóricas previas para decir, es que usted es un caso de... No, usted no es un caso de nada. Eso habrá que verlo a posteriori. Y el último principio es que nos gusta mirar lo importante, lo relevante. Y normalmente en nuestras vidas lo importante está asociado a determinados contenidos emocionales. Lo que nos deja indiferente no es importante. Y cuando nos pasa algo importante, sube la carga emocional y, como dicen algunos autores, entonces tendemos a contar al otro, mira lo que me pasó, etc. Luego, el principio de emoción es un principio de relevancia a aplicar en estos casos. Bien, con esto hicimos unas entrevistas, hicimos luego unos relatos, unas narraciones de sus experiencias laborales y luego analizamos lo que llamo focos de experiencia. Dentro de las experiencias, la gente concentra la energía en determinados elementos. Y esos son los elementos que muestran mayor grado de relevancia y que tienen una mayor densidad, tanto sociológica como experiencial, como vital, como simbólica, etc. Luego intentamos ver en esa narración de la experiencia dónde se concentra la energía, y a eso lo llamamos unos focos. Aquí descubrimos 8 focos, pero sobre todo y fundamentalmente eran focos que nos mostraban que la experiencia en la transición digital y la experiencia de estos profesionales era una experiencia que llamamos jánica, de Jano, porque tiene 2 caras. Por un lado, tiene un componente altísimo, el trabajo para estos profesionales tiene un componente altísimo de subjetividad, de agencia y de potencia del yo, de individuación. Son individuos potentes que hacen cosas, etc. Pero al mismo tiempo escuchas la experiencia completa y aparecen rasgos
que solo se pueden entender desde la objetividad, desde no el yo, sino lo social, el grupo, la comunidad, etc. Y no desde la potencia del yo, sino desde el error y desde el fracaso. Y bueno, a partir de ahí construimos y pensamos el etos de la sociedad en transición digital a partir de sus experiencias. Como no me da tiempo, vamos, para que vean cómo operamos, vamos a dar 1 o 2 ejemplos y cuando ya el coordinador quiera, pues me corta. Porque no da tiempo a hablar de todo. Bien. Un segundito. Y enseguida. Bien. La primera dicotomía es entre desafíos y códigos. Es decir, hay una vivencia, ellos tienen una vivencia personal, profesional del desafío. Están trabajando siempre frente a desafíos. Y al mismo tiempo tienen un producto. El producto de su trabajo es generación de códigos. Veremos que estos códigos configuran una especie de institución social. La cuestión es que el diccionario dice, bueno, un reto es un objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Estos profesionales viven siempre en continuos desafíos. Les encargan generar algoritmos que no son nada fáciles, que son bastante complejos, y ellos se afanan en construir perfectamente los códigos para que eso funcione. Y así Luis, por ejemplo, decía, lo que más me gustan son los retos. Resolverlos le produce una máxima satisfacción. La cuestión es enfrentarse constantemente a nuevos y distintos retos. Compara su trabajo con las matemáticas. Hay un problema y se busca una solución. En este sentido, la subjetividad de estos trabajadores, mediante el desafío, digamos que soslayan el sinsentido, la monotonía, el aburrimiento y el tedio. Si recordamos el desencantamiento del mundo denunciado por Weber y la destrucción de la experiencia denunciada por Walter Benjamin o Agamben u otros, vemos que el desafío genera unas motivaciones intrínsecas muy potentes. En general, en la medida en que tú puedas incluir a un trabajador en la lógica de conseguir algo de un reto, un desafío, pues produces una motivación extra para el sistema. Una motivación que es intrínseca, porque hoy no podemos motivar a los trabajadores extrínsecamente, con coacciones exteriores. Por lo tanto, la lógica del desafío sirve a esto. Luego, esto les pasa solo a ellos. Si repasamos un poco nuestra vida, también estamos continuamente en desafíos. No quiero pensar en los académicos que me publiquen este artículo, que me den este proyecto, que me den... Si trabajamos también por desafíos. Y en esos desafíos, como pues hablan algunas autoras cuando hablan del entusiasmo como una emoción que contribuye a la superexplotación de los trabajadores, nos metemos en ese desafío, en ese entusiasmo y damos muchas más horas de trabajo, mucha más dedicación que la que suele haber. ¿Qué ocurre? Que si analizamos o nos basamos en las teorías de Duvet sobre el declive de las instituciones, pues resulta que los individuos nos tenemos que enfrentar solos, sin amparo institucional, a la superación de estos desafíos. Y por eso Martuchelli y Santiago han propuesto una sociología de los desafíos sociales. Es decir, nuestro etos contemporáneo es siempre estar intentando superar unos desafíos. Esta es la parte subjetiva, la subjetividad del asunto. ¿Pero qué producen los desarrolladores de software? El producto de su trabajo son códigos, algoritmos, programas y plataformas. ¿Y qué hacen estos códigos? ¿Amparar la subjetividad?
No, todo lo contrario. Lo que hacen es preordenar y predeterminar las operaciones de cualquiera de nosotros. La subjetividad exultante del creador se traduce en una especie de jaula de hierro en donde las operaciones están ya marcadas. Si uno se mete a Netflix, pues le sugieren las películas que debería ver. Si uno se va a Spotify, le ponen las listas ya de... Si uno va a TikTok, pues muestra vídeos acordes con sus preferencias. Si va a Tinder, le dicen las parejas que le convienen. Y si busca información política, ¿qué información le dan? La que quiere recibir. Luego, eso está predeterminado. Entonces, claro, he citado unos casos, pero ¿saben ustedes cuántos algoritmos utilizamos al día sin ser conscientes? Luego, quiere decir que estos algoritmos están condicionando y dirigiendo nuestras vidas y nos condicionan las formas de hacer, de pensar, de sentir, de relacionarnos, de disfrutar y hasta de sufrir. Luego, aquí nos encontramos como siguiendo la tesis de Simmel, de la tragedia en la cultura. Decía Simmel, la cultura objetivamente se está desarrollando, pero subjetivamente la cultura personal que tenemos cada uno se está empobreciendo. Y esta era la tragedia. Aquí tenemos una tragedia de la cultura o de la operación digital. Cada vez el código es capaz de hacer por nosotros cosas que nosotros seríamos absolutamente incapaces ni siquiera de empezar a hacer. Lo que pasa es que nosotros cada vez somos más incapaces en términos personales. Por lo tanto, cada vez más necesitamos al código. Así que esta red de códigos, los algoritmos, estaría bien que desde las ciencias sociales lo viésemos como una institución social. El hábito. ¿Qué hace el hábito? Preordenar una serie de conductas. ¿Qué hace un marco mental? Darte ya un armazón para que interpretes un hecho, este u otro. ¿Qué hace la socialización? Claro, te mete un software en la cabeza y te dice las leyes, las normas. Luego, ojo, no estemos dando importancia a las instituciones tradicionales cuando se está creando ahora la gran institución de esta sociedad, que es la trama de algoritmos y de plataformas que están condicionando y preordenando. Y fíjense que aquí lo que tenemos que hacer es ejercer un claro escrutinio público y una crítica social, porque como son invisibles, nos parece que no afectan. Pero aquí sí que la sociología y las ciencias sociales tendrían la vocación de desvelar los mecanismos ocultos. Porque fíjense, ¿cuántos de ustedes han participado en la creación de un algoritmo? En la creación. En la creación. Que creamos. No, exacto. Pero el poder siempre participa en la creación del algoritmo. Siempre está definiendo qué algoritmo quiere. ¿Por qué? Pues porque quiere un algoritmo para unos fines determinados. Bien, este sería un ejemplo de explicación de un foco experiencial. Voy a hacer unas pequeñas pinceladas sobre el segundo y con eso terminaré y creo que se pueden hacer una idea de la aplicación que puede tener el análisis de las experiencias y cómo nos puede hacer ver realidad social a partir, como decía Roy Mills en la imaginación sociológica, a partir de problemas personales, a partir de situaciones personales. Bien, en el caso de el segundo, la polaridad, bueno, hay unos placeres del creador y hay unas servidumbres de la utilidad. ¿Qué pasa? Que estos trabajos la gente se considera como artistas porque hacen algo desde la nada. Eso es lo que hace un artista, crear. Y se sienten hasta demiurgos, como dioses platónicos que están construyendo el mundo. Es que da mucho morbo. Esto de crear algo de la nada da mucho placer. Bien, y su subjetividad está marcada por esto. El caso es que luego los teóricos sociales y los científicos, como Redwig, dicen, ojo con la creatividad.
es que es un imperativo del sistema, evidentemente, porque la sociedad está continuamente creando, pero eso es también un imperativo para las personas. Como no seas creativo, la realidad te sobrepasa y te deja varado, con lo cual genera mucha ansiedad. Esto de la creatividad está bien, por un lado, pero nos genera la obligación de ser creativo. Ellos mismos dicen, mira, esto de seguir el ritmo de cambio de esta profesión es tremendo, pero en nuestra profesión es lo mismo. Antes con un libro clásico pasabas toda una vida enseñando y ahora tienes que estar leyendo continuamente y es un agotamiento y es una fatiga tremenda. Luego la creatividad tiene un coste social. Hay una metáfora de un profesional que dice, mira, esto es como, dice, vamos como en un circuito de carreras, circulando a toda la velocidad con un coche que estamos montando en ese mismo momento. Es decir, circulamos a velocidad en un coche que lo están montando en ese momento. Es decir, la sociedad de la transición digital la estamos montando, vamos a una velocidad vertiginosa, pero no la tenemos montada, no sabemos ni siquiera hacia dónde vamos a ir. Y esto es una situación de doble riesgo, porque no es, suelo comentar como contaba Azorín en Castilla, del hombre que veía en el campo un tren que pasaba a toda velocidad, pero él estaba quieto. No, es que vamos montados en el tren y por lo tanto cada vez tenemos que ir transformando nuestra identidad. Entonces tenemos que hablar de identidades adaptativas. Cada día te tienes que autotransformar para adaptarte a una realidad que cambia, a una realidad móvil. Luego es una identidad adaptativa móvil y que carece de modelo normativo. Esto coincidiría con la corrosión del carácter. Y al final, lo que es creativo, descubrimos en el análisis de la experiencia que ellos son creativos, pero con unas órdenes muy claras. El cliente es muy importante, el cliente, o sea, haces lo que te pide el cliente. Luego, eres tan importante, tu conocimiento es tan importante que hay alguien que tiene interés en someter tu saber y en someterte a ti. El poder está muy interesado en usar esto. Igual que en investigación, en nuestro caso, nos dicen, sí, sé creativo, investiga, pero te dicen, no, tienes que investigar sobre este tema porque ahí si investigas sobre este tema, ahí hay plata, ¿no? Que diríamos aquí. Todavía no me dejas ser creativo. Entonces, pues estás utilizando mi creatividad para tus intereses. Luego, la creatividad se confronta con la utilidad. O somos creativos o no somos creativos. O la creatividad es un mero recurso de explotación o no. La cuestión es quién define la utilidad. ¿El cliente? ¿Solo el cliente decide qué algoritmos necesitamos? Yo creo que los científicos sociales debemos entrar en esto y debemos preocuparnos por las consecuencias sociales de esto. Y este sería básicamente el mensaje. Nada, muchas gracias. Puede salir.